Shavua Tov, un saludo para una excelente semana a todos nuestros compañeros y amigos de nuestro chat particular de Facebook a nombre y título de Ricardo Gutiérrez de Piñeres Chávez, y un saludo a todas las personas de nuestro chat específico de espiritualidad, Cabalá psicológica, filosofía cabalística, la Cabalá explicada. Un saludo extensivo de la misma manera a todos nuestros oyentes de nuestro canal de YouTube, Cabalá psicológica y filosofía, y a nuestros amigos o grupos amigos de los cuales somos miembros y copartícipes en espiritualidad a la luz de la Cabalá, grupos en los cuales retroalimentamos información, publicamos nuestros estudios y compartimos estudios de estos diferentes grupos. También en nuestro grupo particular Cabalá psicológica, filosofía cabalística, en Facebook Groups o grupos de Facebook. A todos nuestros amigos también de Instagram, etcétera, etcétera. Un saludo, amigos nuestros. La verdad que hemos batallado todo el día en, digamos, la posibilidad de que como estamos uniéndonos semanalmente en estudios espirituales a través del análisis de la Sidra o la Perashá semanal, o sea, el estudio de la porción de la Torá correspondiente a cada semana, que hemos titulado aquí Conciencia de la Semana, porque eso es exactamente el estudio de la Parashá, la conciencia de la semana. Es decir, una Parashá X no está, digamos, publicada en suerte, sino a través de un calendario que se instituyó una vez que el ciclo de la Torá pasó a ser un ciclo de un año, desde el año 300 de la era común en adelante, por los sabios de Babilonia que regresaron a tierra de Israel e instituyeron el mismo orden que ellos venían utilizando en las academias de Pumbedita, etcétera, etcétera, en Babilonia. Entonces, anteriormente el ciclo de la lectura de la Torá era un ciclo trianual, o sea, cada 3 años. ¿Sí? Pero en Babilonia, y precisamente por la destrucción del templo y para que no se fuera a perder todo este conocimiento, todo este cuerpo de conocimiento doctrinal y tradicional hebreo, se organizó que el ciclo fuera anual, que era más fácil de codificar la lectura de la Torá en un año que en 3 años guardar todo ese cuerpo de enseñanza. O sea, una parashá semanal por 3 años era el ciclo de la Torá. Entonces, para usted, digamos, coleccionar, por decirlo de alguna manera, el ciclo de la Torá, tenía que esperar 3 años y guardar todo este cuerpo de conocimiento se hacía dispendioso. Luego, para agilizar y facilitar, se organizó este estudio en un año en Babilonia y posteriormente fue llevado a la tierra de Israel. Luego hay un orden, ¿sí? Hay un orden cíclico anual de
estas lecturas y no son caóticas. Obedecen a un qué, a un por qué y a un para qué. Es decir, una sidra en una semana obedece a razones ulteriores por las cuales esa lectura se va a dar esa semana luego. Por eso hemos llamado a estas lecturas la conciencia de la semana. Porque no es un orden arbitrario, sino obedece a un porqué, a un qué, a un porqué y a un para qué. Por ejemplo, finalizamos en Simchat Torah, el octavo día de la festividad de Sukkot, precisamente el ciclo anual, con la parashá Besoch Habraja. Y esta es la bendición. Y es precisamente poesía y profecía dentro de la poesía de Moshe Rabbeinu, que hace para la Cajal, la congregación de Israel, e individualmente una bendición para cada una de las tribus. Y finaliza con el relato de su muerte. Ahí termina la lectura de la parashá, de los parashot anuales, con la parashá Besoch Habraja. Y ustedes ven que entonces la muerte de Moshe es el fin de un ciclo. Luego Simchat Torah también es la finalización del ciclo anual de la lectura de la Torah. O sea, veo que hay una conciencia. O sea, fue, digamos, colocada la parashá por una razón específica, que es el cerramiento de un ciclo. Pero la Haftarah, que se lee en Simchat Torah, nos muestra el capítulo 1 de Josué bin Nun, de Josué bin Nun. Es decir, que se cierra un ciclo e inmediatamente se abre uno. Se cierra la lectura de la Torah e inmediatamente en Simchat Torah se lee la parashá Besoch Habraja, pero al mismo tiempo se lee Bereshit, o sea, el comienzo. Termina la Torah, el libro de Devarim, Deuteronomio, capítulo 32, etcétera. Termina el libro de Devarim. Y la Haftarah nos lleva inmediatamente a Yehoshua bin Nun, que es el sucesor de Moshe. O sea, cierra un ciclo de la vida de Moshe e inmediatamente arranca el ciclo de la penetración del pueblo de Israel a la tierra prometida con la guianza de Yehoshua bin Nun. O sea, se cierra un ciclo y empieza otro. Y la misma Torah nos cuenta el cerramiento del ciclo de Moshe Rabbeinu e inmediatamente la transición del reinado a Yehoshua bin Nun para que éste acometa ya la entrada en la tierra prometida. ¿Sí? Y esto nos muestra a nosotros de que espiritualmente los órdenes no son caóticos. Por alguna razón, fíjense, de la vida de Moshe, aunada al calendario hebreo, nos muestra la finalización de un ciclo y el inicio de otro. Y para eso estamos reunidos a través de este estudio tecnológico, en medios. Es decir, nos reunimos con ustedes después de meditarlo todo el día, porque ya colocamos la parashá en la web, la subimos a los muros de nuestro chat particular, Ricardo Gutiérrez de Piñeres Chávez, y al muro también, o destacados en Kabbalah Psicológica, y en nuestro canal de YouTube. Pero básicamente
hay que analizar dos parashá de Bereshit, porque una porción se lee en la festividad de Simchat Torah, precisamente finalizando el ciclo de Besot Habraja, y esta es la bendición con que Moshe bendice a Israel y a las tribus. Finaliza el ciclo de su vida con el relato de su muerte, e inmediatamente se lee Parashá Bereshit, pero no completa, sino capítulo 1 al 2:8. Pero ya en el Shabbat posterior a la festividad de Simchat Torah se lee la Parashá Bereshit completa. Luego pensábamos nosotros precisamente en realizar entonces dos Parashá de Bereshit. O sea, la correspondiente a la lectura en Simchat Torah, que es como un abrebocas de la Parashá completa Bereshit, que se leerá el Shabbat siguiente a la festividad de Simchat Torah. Es un abrebocas, como un perfume. Pero Bereshit, lejos de ser un perfume, es decir, es una de las parashá que tiene mayor contenido simbólico, profético, teológico. Por eso es menester, sí, hacer las dos parashá. Una para encajarla en la festividad de Simchat Torah y darle un análisis. Y otra parashá el Shabbat siguiente, que es el que acaba de finalizar precisamente el día de ayer. El día de hoy, perdón. Por eso un saludo de Shavuot Tov, de excelente semana para todos. Pero es que hicimos la parashá y nos quedamos cortos. Tocamos apenas dos tópicos, de tantos tópicos que se pueden analizar de esta parashá. Y por eso hemos decidido hacer este segundo video. Porque como tiene alto contenido simbólico, espiritual, a la luz literal, a la luz alusiva, a la luz homilética y a la luz de la Kabbalah. Porque no nos digamos mentiras. Había dos corrientes, digamos, importantes dentro de la Kabbalah, que es el Maaseh Bereshit y el Maaseh Merkabat. O sea, la doctrina de la creación del mundo y la doctrina del carro divino. Esos son los dos pilares de la Kabbalah. Maaseh Bereshit, relato de la creación, y Maaseh Merkabah, el relato del carro divino de Ezequiel. Y la Kabbalah por mucho tiempo se estuvo basando en estos dos cuerpos de enseñanza. Uno, la historia de la creación y todo el contenido teológico y simbólico que ella tiene. Y la historia del carro divino, el Maaseh Merkabah, también simbólico, para describirnos los mundos espirituales. Entonces, estamos en este momento en Maaseh Bereshit, en el relato de la creación. Y en este relato de la creación es importante señalar y destacar que ya lo hicimos hace también dos parashá, mencionamos algo. Bereshit
empieza precisamente, o sea, la historia de la creación o el Génesis, como lo han traducido algunos, empieza con la letra hebrea Bet, cuyo valor numérico es 2. ¿Sí? Y tiene un significado simbólico en varias maneras. Uno, que es la letra 2 del alefato o alfabeto hebreo. Esto nos lleva a nosotros a la idea de que hay un 1 y que el 1 es antes de esta creación. Porque al empezar el relato con el número 2, uno se haría la pregunta, ¿y dónde está el 1? Y el 1 sería el Aleph, que es lo que es antes de la creación. Porque la creación empieza con la letra Bet, o sea, después del 2. Luego el 1 e incluso el 0 anterior al 1 están fuera de la creación. Por eso decíamos que le pregunta uno a las personas y les dice, ¿dónde está Dios? Y la mayoría de la gente responde, Dios está en el cielo. Eso sería confundir al Creador con su creación. Porque el 2 es la creación. ¿Y dónde estaba Dios antes de la creación? Porque la creación es lo que vemos a través de nuestros sentidos físicos, que fue traído a la existencia por alguien, por el 1. Pero el 1 no se nos quiso revelar, sino a través del 2. Luego, a través de la creación, nosotros podemos intuir la presencia de una mano ordenadora de todas las cosas, que las penetra, pero que es antes de la creación. Ese 1 es precisamente antes del 2, porque es primero que el 2. El 2 es la creación y el 1 ¿dónde está? Luego, cuando decimos Dios está en el cielo, estamos diciendo que Dios está en su creación. Pero es que la creación es posterior al 1. Luego el 1, el infinito, el Ein Sof, es anterior a su creación. La creación es la manifestación física de un pensamiento creativo de Hashem. Y no podemos decir que Él es su creación. Eso es como decir que el reflector es la película. No, amigos, la película fue creada en la mente del creador. Y podemos ver la película y podemos ver el proyector que refleja la película. Pero ¿será el creador el reflector o la película? No. Es la mente que creó, valga la redundancia, la creación antes de su manifestación física. Luego el 2 es la manifestación física de la creación que fue creada por el 1 en el mundo sin fin. Luego Dios no está en el cielo, está por encima del cielo, aunque en el cielo tiene sus tentáculos como una manera de regir su creación. O sea, tiene que tener un hilo conductor. Pero no podemos identificar totalmente
al Creador con su creación. Porque finalmente Él es mucho más que eso. Luego, la importancia simbólica de que el relato de la creación en la Torah empieza con la letra Bet, con el 2, o sea, el mundo de la dualidad. El mundo del árbol del conocimiento del bien y del mal tenía dos frutos, el bien y el mal. 2. Luego el uno. El uno y único, el uno y único, está por encima de su creación. El cielo o los cielos son una creación de Él. Luego no podemos decir que Él está en su creación, porque Él es antes de la creación. Y es mayor que su creación. Luego no limitemos al Dios bendito con nada de su creación. Y los hombres permanentemente estamos creando figuras físicas para denotar a Dios. Y lo que estamos haciendo es empequeñecer a Dios. Porque finalmente Él es mucho más grande que lo que nosotros podamos mirar en su creación. Y a veces lo limitamos a una imagen, a una figura antropomórfica, a un, digamos, péndulo, a una estrella, a un pentáculo. Y este es Dios. Empequeñecer a Dios con una figura de su creación cuando Él es antes de la creación. Por eso el relato de Bereshit dice: Bereshit bara Elohim es hasamayim beat haaretz. En el principio hizo Dios los cielos y la tierra. Luego, si los cielos y la tierra fueron hechos por Él, ¿dónde estaba Hashem antes de crear los cielos y la tierra? Pues estaba en el principio. Reshit. En el principio. O sea, en el uno y único, del cual brotó el 2. Luego, ¿cómo vamos a asimilar al 1 a través del 2? O sea, de lo que hizo. Generalmente o definitivamente Él es más que su creación. Luego, entonces no limitemos con una figura física idolátrica, contraviniendo uno de los 10 dictados, a no ser imágenes, al creador del universo. Y empieza la Torah con la letra Bet, con el 2. Luego el 1 está fuera de su creación. La controla, sí, y tiene, como lo dijimos en el anterior video, sus tentáculos, por decirlo de alguna manera, cuánticos, para controlar su creación. Pero no se asemeja a nada de su creación, porque es mucho más. Y al usted en su imaginería imaginarlo a figura antropomórfica o a figura, digamos, astronómica, si lo asemeja a una figura astronómica, de la misma manera seguirá siendo una figura limitada, porque la astronomía o cualquier figura astronómica sigue siendo una creación del uno. Sigue siendo cualquier figura astronómica
o astrológica, parte de la creación, o sea, del 2, de la letra Bet. No caigan en idolatría, amigos. Nuestro Dios, Hashem, bendito sea, es mucho más grande de lo que nosotros podemos imaginar. Y no es hombre, no tiene figura antropomórfica, porque la figura antropomórfica hace parte de la creación de Dios. Luego, al usted imaginar a un Dios físico, lo está limitando a ser como su creación. Y acuérdese que Él es el uno que está fuera de su creación. Es mucho más grande que su creación. En el principio, Él está en el principio. Creó Dios los cielos y la tierra. Los cielos y la tierra y todo lo que ellos contienen son creación de Dios. Luego, Él es más que su creación. Como la mente que crea la película es más que la cinta y que el proyector que proyecta la película. Eso en cuanto a simbología, ¿sí?, de Génesis o Bereshit, crea la creación. Tiene el Maaseh Bereshit, la historia o el relato de la creación. Mire, y estamos analizando apenas una letra, la primera letra del primer parágrafo, verso o versículo de la Torá. Bereshit, en la palabra Bereshit, y empieza la Torá con la letra Bet y termina la Torá con la letra Lamed o Lamed o Lamed. Israel. El libro de Devarim termina, Deuteronomio termina con la palabra Israel. Israel, la última letra es la letra Lamed. Y por una técnica cabalística, hay diferentes técnicas cabalísticas. Una es la gematría o geometría bíblica, que es que cada letra del alfabeto hebreo tiene un valor numérico. Eso es lo que estamos manifestando en este momento. La primera letra del alfabeto hebreo, la letra B, tiene un valor numérico 2. Luego, en una palabra X, si sumamos los valores numéricos de cada letra, nos da un valor numérico, X. ¿Sí? Y ese valor numérico lo podemos intercambiar con cualquier otra palabra que tenga el mismo valor numérico. O sea, cada palabra en la Torá, palabra, cada letra tiene un valor, pero las palabras, las letras forman palabras. Y una palabra tiene al final una medida, que es la suma de sus letras, del valor numérico de sus letras. Si nos da por decir algo, la palabra lev, corazón, tiene el mismo valor numérico de la palabra emet, verdad. Luego, la única verdad en espiritualidad es el corazón, hacer las cosas de corazón. Eso, a ese entendimiento nos lleva a nosotros la técnica gematría, que es la suma de los valores numéricos de las palabras y las letras inmersas en la Torá. Esa técnica se llama gematría. Hay otra técnica que se llama notaricón, y el notaricón es el acróstico. Por ejemplo, la palabra Tanakh, T-A-N-A-K, Tanakh, nos forma un acróstico. ¿Sí?
Ese acróstico en hebreo se llama notaricón. Y usted la palabra Tanaj forma la T-A, la palabra Torah. La N-A, Nabim, profetas. Y la K, Ketubim, escritos. Torah, Nabim y Ketubim, eso es la palabra Tanaj. La palabra Tanaj es la suma de Torah, Nabim y Ketubim. O sea, Moisés, los profetas y los escribos es el compendio de todas las escrituras hebreas. ¿Sí? Como hablábamos en el otro video de Bereshit que hicimos el día de ayer, de la palabra Pardes, o sea, el jardín. Y hablábamos del libro Pardes Harrimonín, el jardín de las granadas, que de Edén salía un río que se dividía en 4 brazos. Del jardín del Edén salía en 4 brazos. Y jardín en hebreo es Pardes, que la palabra P y A, Pesat, es el primer nivel de la escritura, el nivel literal. Después Remesh, el nivel alusivo, lo que quiere decir. Luego Deras, a nivel homilético o a nivel de la tradición, ¿sí? Y luego el nivel Sod, secreto, o sea, Pardes, P-A, Pesat, R, Remesh, D, Derash y S, secreto, Sod. Entonces usted coloca la palabra, hace el acróstico, tanto de Tanaj como de Pardes, y así sucesivamente. Esa es otra técnica cabalística, que es la técnica que hemos llamado aquí, o que se llama notaricón. Uno es la gematría, o sea, pesos y medidas de las letras y las palabras hebreas, y que los que tienen valor numérico similar se pueden intercambiar. ¿Sí? Notaricón son los acrósticos, que de una palabra usted puede formar varias ideas. Como de la palabra Tanaj, ya sabe que todo el contenido, el ADN que tiene. Lo mismo la palabra Pardes y así sucesivamente. Y hay otra técnica cabalística que se llama la Temurá, que es que en una palabra usted puede intercambiar las letras. ¿Sí? De una palabra X, por ejemplo, la palabra Pardes, usted coloca la S final y la coloca arriba y ¿qué queda? Queda la palabra Sefarat. ¿Sí ve? Esto nos dice a nosotros que la persona que se dedica al Pardes es un verdadero sefardita. Usted puede relocalizar letras dentro de una palabra, y aquí relocalizamos. Pardes tiene la letra S al final, pero si la coloca arriba queda Sefarat. ¿Qué quiere decir? Que el que se dedica al Pardes o al estudio de las 4 niveles de interpretación de la Torah y coloca la S de Sod, de secreto, por arriba, o sea, el que se dedica a la Cábala es el verdadero sefardita. Por esa técnica, entonces, llegamos a un significado de la Parashá Bereshit, en el sentido que la primera letra es la letra Bet de la Torá y la última es la letra Lamed. ¿Sí? Pero si usted relocaliza las letras, entonces coloca la Lamed, que está de último en la Torá, la coloca arriba. Entonces forma la palabra Lev, que es corazón. Luego te está diciendo que la Torah solamente se le va a revelar a la persona que venga a ella de corazón. Porque hay muchas personas que nos acercamos a la Torah, una de manera histórica, una de manera científica, otra de manera antropológica, uno de manera sociológica, pero solamente la novia se le va a revelar a su amado, al que llegue a ella
con sentimientos de corazón. Luego la Torá es para apropiarse y entenderse con el ejercicio del corazón, más que el ejercicio meramente intelectual. Porque intelectualmente nos podemos acercar a la Torá de una manera antropológica, histórica, ¿sí?, genealógica, incluso de una manera atea. Persona que llega a estudiarla para encontrar argumentos para justificar su ateísmo. Otras personas para demostrar, digamos, el carácter histórico de la escritura. Por ejemplo, los filisteos trabajaban el hierro y los hebreos la piedra. Ahí se ve el inicio de la era de hierro. Nos muestra. Y así sucesivamente. Hay personas que se acercarán, digamos, a la Torá por su riqueza lingüística, etcétera, etcétera. Pero la Parashá Bereshit, o la primera parte de la escritura, o el Maaseh Bereshit, el relato de la creación, empieza con la letra Bet y finaliza con la letra Lamed, la palabra final en Deuteronomio. Al empezar con una y finalizar con otra, cambie usted, troque por la técnica Temurá. Entonces empezamos por la letra Lamed y finalizamos con la letra Bet y formamos la palabra Lev, corazón. Luego la amada solamente se revelará al que llega a ella con un corazón puro. Miren el significado. Y así sucesivamente. Hay tantas cosas para revelarse en el Maaseh Bereshit. Y este es apenas el segundo video que hacemos de Bereshit. Luego, para el Maaseh Bereshit, la primera parashá de la Torah, podrían salir múltiples videos. Lo dejamos por el día de hoy con este otro video. Porque el tiempo se nos agotó. Videos que apenas podemos hacer de 38 minutos. Y eso precisamente es lo que ya hemos consumido. Luego, amigos nuestros, queda pendiente el Et Hashamayim Beat Haaretz. La palabra Et, que empieza con la letra Aleph, la primera del alefato o alfabeto hebreo, y termina con la letra Tau, la última del alefato hebreo. Y que cuando alguien va a leer Torah, el primer verso de la Torah casi nunca traducen esta palabra. Bereshit Bara Elohim Et Hasamayim Beat Haaretz. La traducen y se vuelan ese pedazo por su alto contenido espiritual y cabalístico. Que Hashem los bendiga. Shavua Tov.